tenemos una sorpresa especial para ustedes. Vamos a poner al alcance de todos, como acostumbra hacer la Brigada para Leer en Libertad, un libro nuevo, del estudioso británico David Harvey, un divulgador del marxismo que ha hecho sus propios resúmenes del Capital, que ustedes pueden ver tanto en clases de YouTube como en libros que se venden en el mercado, y que ahora tiene un libro nuevo que llega a ustedes y a nosotros gracias a Claxo, esta organización con la que la Brigada para Leer en Libertad ha venido colaborando y con la que sacaremos este y otros libros, y a la Fundación Rosa Luxemburg. Para presentar este libro nos acompañan compañeros que son de Relevo 21, Pablo Carlos Rojas, Marcela Fuentes y Fernanda Hernández. Los va a entrevistar nuestra compañera de la Brigada para Leer en Libertad, Daniela Campero. Pues los dejo con ellos. Hola a todos, estamos en otro día más en confinamiento y en esta ocasión estamos muy contentos desde la Brigada para Leer en Libertad porque nos acompañan los compañeros de Relevo 21, con lo que normalmente hacemos varias actividades de formación política. Está con nosotros Marcela, Fernanda y Pablo, a los que les agradecemos un montón que nos ayuden a presentar el libro ¿Por qué razones para ser anticapitalista?, de David Harvey, y pues la voz es suya, muchachos. Ustedes son los protagonistas de esta grabación y los escuchamos. Pues gracias, Dani. Primero, pues agradecer esta invitación en este confinamiento. Pues mientras yo empecé a leer el libro de Razones para ser anticapitalista de David Harvey, estaba pensando en que me hubiera gustado leerlo unos añitos atrás, cuando empezaba a introducirme en la dinámica del mundo y a preguntarme por qué funciona como funciona. Cuando yo era muy niña, me empecé a dar cuenta de que ciertos niños tenían menos privilegios que yo. Y mi papá me lo hacía ver muy frecuentemente, ¿no? Tú estás de vacaciones mientras ellos están trabajando. Y ahí fue cuando yo empezaba a preguntarme si eso era un rollo destinatario, si así funcionaba el mundo porque todos éramos muy malos, o porque la desigualdad es una condena. Y creo que David Harvey aquí da como en el clavo y te dice, pues el mundo no es así por naturaleza, pero el capitalismo sí. Y así funciona y funciona en espirales, ¿no? Y te empieza a explicar un poco de cómo funciona el capitalismo y te empieza a lanzar una serie de preguntas que creo que son súper pertinentes en toda esta coyuntura pandémica, de emergencia sanitaria, de coronavirus que estamos viviendo. A mí en particular me llama la atención algo que él dice sobre Adam Smith. Y él dice que Adam Smith decía que pues había una mano invisible que movía el mercado y entonces así funciona el mundo, ¿no? Hay algo ahí que lo mueve. Y dice David Harvey, no es así, es más bien la fuerza. Pensando en eso, y dijo, no es que esté invisible, es que ha sido invisibilizada, ¿no? De alguna manera sabemos que nuestra fuerza de trabajo mueve el mundo, lo sentimos. Tan es así que han existido manifestaciones muy recientes en ese sentido, en donde sale un obrero con un brazo súper fornido diciendo, esta es la que mueve a México, los obreros movemos a México. Porque lo sabemos y porque lo sentimos, ¿no? Entonces me quedé pensando en lo importante que es enunciar lo invisibilizado que está este tema y lo invisibilizado que tiene que ser para que funcione el capitalismo y para que se legitime y se siga reproduciendo, ¿no? Entonces creo que es un libro que es muy pertinente también para leer en este encierro, para tener reflexiones de pandemia y empezar a preguntarnos si tiene que ser así y por qué tendríamos que ser anticapitalistas, ¿no? Y creo que podría dirigirse hacia los chavos de la secundaria, de la prepa o hacia cualquier persona que empiece a manifestar inconformidad de por qué funciona el mundo como funciona
en este sistema capitalista, porque sí hay una razón de que funcione de esta manera, ¿no? Y tiene nombre, apellido y responsables. Y bueno, no sé a mis compañeros qué les haya llamado más la atención, porque hay una serie de preguntas que también lanzan, ¿no? Por ejemplo, Fer, ¿tú qué piensas del Mm, libro que se enuncia? bueno, antes que nada quisiera agradecer pues este espacio porque bueno, siempre es un placer compartir con ustedes, amigos, y gracias por invitarnos. Este, pues yo concuerdo totalmente contigo en la pertinencia del debate, porque pues uno se pregunta qué es el capitalismo y se lo pregunta desde muy pequeño porque es un concepto que suena y suena y suena y suena y es difícil de aprender, es difícil de cachar. Entonces, pues creo que en ese sentido este libro hace un muy buen trabajo porque lo conceptualiza de una manera muy amena y muy amigable para todos. Entonces, pues creo que es muy recomendable, sobre todo para la gente que se quiere acercar y no sabe cómo, ¿no? Yo estuve mucho tiempo queriéndome acercar a la política y nada más no sabía cómo, no encontraba yo por dónde, entonces pues hubiera agradecido también haber tenido un libro de este tipo. Pero bueno, a mí ese espacio me lo dio pues la militancia política, pero bueno, creo que como dice Marce también, es un sentimiento que sentimos todos, ¿no? Que primero se siente y luego se piensa, pero que también es importante pensar. Entonces creo que en este sentido también ayuda mucho un libro de este tipo porque te ayuda a tener más claridad en lo que quieres decir, en lo que no entiendes, pero sabes que tienes que entender. ¿Tú qué opinas, Pablo? Pues fíjense que el otro día estoy luego en varios círculos de estudio y me tocó uno acá en la Ciudad de México. Estábamos platicando, ¿no? Como de los límites que presenta el capitalismo y demás. Y un señor pues se enojó mucho, ¿no? Y nos dijo, no, ustedes son marxistas, hasta parecen socialistas y el socialismo ya pasó de moda, ya es anacrónico, ¿no? Es la palabrita que siempre te ponen. Y entonces, pues Cuba no funcionó, Rusia no funcionó, entonces pues, no funciona. Y, y, pues claro, no puedes ponerte a decir, no, sí funciona. Porque en primer lugar, la cosa es que hay que ponerse a dialogar. Es muy difícil. Hay anidado un sentimiento y una idea de deseo, ¿no? El capitalismo se mueve a partir de desear poder ser capitalista, poder tener mucho dinero, ¿no? Y te mueve, ¿no? Porque la felicidad significa tener cosas. Entonces la gente piensa que teniendo carros, teniendo ropa, teniendo casas, entonces ya se alcanza la felicidad. Es algo muy duro y renunciar a eso también es muy difícil. Entonces, la pregunta a mí me parece muy sugerente, ¿no? Lo que dice Harvey. Eh, ¿Por qué ser anticapitalista? ¿No? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de eso? Y pensando un poco en lo que me había dicho ese señor, ahora en la pandemia, pues sentí una desesperación, ¿no? En esa vez, porque pues, pues es que siempre, ¿no? Los más grandes, los viejos siempre nos dicen, no, hay que tener paciencia, ¿no? Siempre hay que ir con calma, espérate, ahorita no hay condiciones, tienes que aguantar, en fin. Y pensándolo un poco, hay veces donde ya no puedes aguantar, ¿no? Ya es como, ya me cansé, carajo, ya me cansé. ¿Por qué? El otro día estaba aquí en mi depa y me di cuenta de qué tan importante es el trabajo, pero no un trabajo por el cual te paguen y te exploten, sino un trabajo para vivir, para seguir existiendo. O sea, hubo un momento donde extrañaba tener como un jardín, ¿no? Poder cortar el pasto, me puse a sembrar unos arbolitos el otro día, ¿no? Y eso se siente muy bien, un trabajo por el cual que tú deseas hacer,
¿no? En cambio, en el capitalismo no, eso no sucede. Tú gastas tu tiempo de vida permanentemente para enriquecer a alguien más. Algo que nos enseñó la pandemia es que no es cierto que los ricos produzcan la riqueza. Son ricos porque se la apropian. Quienes producen la riqueza son las y los trabajadores. Eso es sencillo. Si no, entonces, ¿por qué quieren que salgan? ¿Por qué Trump exige que salgan ahorita? ¿Por qué Bolsonaro está desesperadísimo porque salgan? Pues porque ellos y ellas son quienes producen la riqueza. Eh, y bueno, pensándolo como joven, hay momentos donde yo veo a nuestra generación y está desesperada y desesperanzada. Y lo entiendo, o sea, hay un momento tan reactivo donde uno quiere reaccionar, ¿no? Uno ya no quiere estar esperando, ya uno se cansa de estar esperando. O sea, eh, por ejemplo, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo que te deje una buena pensión? ¿Y cuándo además vas a conseguir un trabajo? Es que está ligado. No tienes pensión porque además tus trabajos son por tiempos definidos, ¿no? Subcontratados, flexibles y precarios, ¿no? Entonces, pues si estás, ya sabes desde que entraste que vas a tener que renunciar en un año o simplemente eso es lo que dura el contrato, pues ¿cómo vas a hacer pensiones? Y pues mucho menos imaginarse tener una casa propia, que es muy importante. ¿Qué tan importante tener una casa para sí mismo? Y luego mucho menos pensar estabilidad para vivir a largo plazo. Nadie se imagina viviendo su vejez, ¿no? Y entonces eso te hace desesperar. Te dicen paciencia. Sí, yo sé que las fuerzas sociales se desarrollan poco a poquito, eso es muy claro. Y sin embargo, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar este tipo de cosas? ¿No? ¿Hasta cuándo tienes que soportar que tú no puedes dedicarle tiempo a tus hijos, que tú no puedes, ¿por qué? Porque tienes que ir a trabajar, no puedes no hacerlo, pero además no es un trabajo para ti, para el disfrute, para seguir viviendo, es, bueno, no regalar, dar tiempo de vida tuya llamada plusvalor, ¿no? Tiempo de vida para que otra persona sea más rica, ¿no? Y al final de cuentas, pues tenemos que ir repensando eso también en un sentido de que dice el Harvey que pues eh, el capital funciona en espirales y que tiende a ser infinito y que ese intento de ser infinito realmente no puede ser porque el mundo es finito. Entonces, esto se está acabando también el planeta. Creo que todas estas características que mencionan Fer y Pablo son súper violentas. Y hay una pregunta que lanza Harvey en este libro y es, ¿por qué el capitalismo debe de reproducirse de forma violenta? ¿No? Es inmanente, casi innato, capitalismo y violencia, capitalismo, opresión, capitalismo, explotación, los sentimos en nuestros cuerpos, como dice Pablo, cuando nos extraen la plusvalía, llegamos cansados, cansadas de nuestro trabajo, y decimos, ya no tengo ganas de nada, ni de ir a darme una vueltecita al parque, ni de ver la tele porque me quedo completamente dormida. Estás sintiendo, ¿no? En carne propia cómo te extrajeron de esa energía, ¿no? Tu fuerza de trabajo ya la invertiste en tu trabajo, ya generó riqueza y ya fue acumulada, ¿no? Por ahí. Todas estas son características violentas importantes y Harvey habla de cosas muy concretas, ¿no? Uno, la monetización. Dos, y el medio ambiente. ¿Qué piensan sobre estas dos características, además que se hacen vigentes en esta crisis pandémica? Bueno, pues hablando de lo que mencionaron acerca del crecimiento del capital, creo que Harvey lo caracteriza muy puntualmente, ¿no? Como una espiral. No es circular porque siempre tiene que estar creciendo, siempre tiene que estar creciendo y creciendo y creciendo. Y si no crece, entonces se aniquila. Y eso es lo que son las crisis, ¿no? Entonces ahorita nos encontramos en una crisis, pero como el capitalismo siempre tiene que estar creciendo, bueno, el capital, siempre salimos de las crisis con más capital.
Pero este crecimiento, ¿a dónde va? El crecimiento pues se va a los estratos más altos y en realidad nunca se va a pues los más necesitados. Entonces, creo que esto es un problema de crecimiento y no solo, como dice Marce, monetario, sino también de medio ambiente, porque crece en todos los aspectos. Crece también, por ejemplo, en la producción de dióxido de carbono, que en estos momentos está en un nivel que nunca había estado antes. Me parece que 4 puntos en el nivel de dióxido de carbono que hay en el aire. Entonces, esto también es un problema que hay que atender, el número de plástico que está saliendo. Entonces, lo que dice Pablo es que también atraviesa nuestra manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a querer consumir, 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 porque como el capital tiene que crecer, también necesita un mercado que tenga esa demanda creciente. Entonces, nos condicionan para que nosotros estemos demandando y demandando y demandando y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Entonces, pues yo creo que ese es un problema. Y consumes, o sea, está bien interesante, o sea, se construyen refrigeradores, dice Harvey, para, pues para ser desechables. Los celulares tienen que ser desechables, tienen que durar poquito para que puedas comprarlos rápido y entonces volver como ese ciclo, esa espiral. Y ahí es importante. El tiempo se acorta y se acorta en función de las cosas y todos nos volvemos cosas. Esto es bien importante. El capital cosifica la vida. Entonces, por ejemplo, eso por qué es importante decirlo, porque hay mucha gente que dice, si aceleramos el desarrollo tecnológico, entonces de repente ya solo vamos a necesitar energías limpias y carros eléctricos y ya no vamos a dañar el medio ambiente. Y eso no es cierto, ¿no? El capital es voraz, destruye todo lo que está a su paso y lo destruye, o sea, no digamos que los carros eléctricos o los carros híbridos no necesitan litio, por ejemplo, para existir, ¿no? Y que además lo más rentable no es esa tecnología, sino la tecnología fósil, ¿no? O la energía fósil. Entonces va a seguir necesitando de eso. Además de que se contamina en función de la misma riqueza. Es decir, no es que todos contaminamos igual, eso es una mentira. Según un informe de Oxfam, el 10% de las personas más ricas en el mundo emiten el 50% de las emisiones de CO2, mientras el 50% más pobre emite solo el 10% de las emisiones de CO2. Entonces, no contaminamos igual. Las grandes empresas son las que están contaminando, ¿no? Entonces, destruyen por un lado el medio ambiente, esa es una, pero también destruyen cualquier dejo de humanidad. Y esa es otra. Nosotros mismos nos convertimos en cosas y eso es muy importante. El capital hace que seamos cosas que justamente tienen fecha de caducidad. Esto de la pandemia deja interesantes lecciones. Por ejemplo, si estaba escuchando, claro que hay ciertas investigaciones que como no implican lucro, no son lucrativas, entonces pues dejan de ser desarrolladas, pero las que sí, pues entonces ahí las están desarrollando. Y si no lo son, entonces la pausan. Y esa es la lógica también de la vida. Lo que estamos viendo es que no hay suficientes camas. Se hizo durante todo este tiempo el neoliberalismo, que eso es la forma de capitalismo de nuestros tiempos, lo que hizo es dejar de invertir en camas, dejar de invertir en personal médico, en sus salarios, ¿no? Y entonces las personas simplemente somos cosas. Y al ser cosas, pues te van estrangulando de cierta manera, ¿no? Hoy día hay distintos estallidos en el mundo. Estamos viendo el que hay en Estados Unidos, por el estrangulamiento de este señor Floyd, la misma respuesta antiética de Trump, pero también hubo estallidos en Ecuador o en Chile, ¿no? En Chile dijeron, no son 3 pesos, son 30 años de esta situación. Las personas, poco a poco, en cierta forma, el capital al cosificarnos,
pierde también nuestro sentido de dignidad. Entonces, en ese sentido pienso, ¿no? O sea, este señor que estaba enojado, ¿no? No podemos ser marxistas, en fin. Pues hay un momento donde dice, es que no es, yo pienso, es que no podamos serlo, ¿no? O no debamos serlo, es que necesitamos serlo, necesitamos ser anticapitalistas, defender la vida humana y defender la vida del planeta, evitar la aniquilación, ¿no? Este desarrollo hasta el fin del mundo, implica esto. Decía un señor, Terry Eagleton, que las y los marxistas somos como bomberos, ¿no? Pues no importa si dicen que ya pasó de moda, ¿no? Hablar de capitalismo, que ahorita hay que usar otras palabras. Tenemos que seguir existiendo porque siguen existiendo los fuegos, ¿no? En ese sentido, pues somos estos bomberos que tienen que estar apagando el fuego constantemente. No sé si esto nada más es una cuestión de quiero serlo o no. Creo que hay un momento donde ser anticapitalistas es ser éticos y defender la vida. Pues a ver, ya dijimos que el capitalismo es violento, ¿no? Bueno, nosotros lo sostenemos, Harvey lo empieza a delinear aquí en este libro. Ya empezamos a hablar sobre que cosifica a todos y a todas, es decir, nos concibe como objetos inanimados que no sienten. Ya hablamos de que contamina, de que genera una situación de colapso climático, no solo de cambio climático, ¿no? Colapso climático porque es imposible seguir reproduciendo nuestra propia existencia y cualquier forma de vida, ¿no? Ya dijimos que funciona en espiral y eso quiere decir que puede salirse de las crisis. A cada salida de la crisis, entonces, hay una reconfiguración, ¿no? Como un reacomodo. ¿Ustedes qué opinan del reacomodo que se está viviendo hoy día en esta pandemia y que parece que viene una crisis económica de la cual dicen vamos a salir dentro de este mismo capitalismo? ¿Cuál es la previsión que tienen respecto a la nueva forma de vida que vamos a tener y esta nueva normalidad? Y yo lo digo porque una cosa sí ya hemos visto, el trabajo se está reconfigurando, ¿no? Estamos trabajando de foco a foco, los tiempos se están extendiendo, ahora nosotros ponemos las herramientas de trabajo. Ahora trabajábamos también sábados y domingos, ahora trabajamos desde muy temprano hasta las 10 de la noche porque hay reunión y no hay problema porque estás en tu casa. Y ahora también, bajo pretexto de que no estás saliendo de tu casa y pagas pasaje, compras tu lonche, cualquier de este tipo de insumos que puedas adquirir en una jornada laboral, hay una reducción del sueldo que hacen algunas empresas a sus trabajadores, ¿no? Sobre todo los que están haciendo home office. ¿Qué piensan de esta nueva reconfiguración del capitalismo en esta etapa del neoliberalismo? Yo creo que es muy difícil de prever. Digo, me acuerdo mucho de las primeras veces que estaba yo acercándome a la política, que vi a Pablo en una charla de el curso de formación política, y él decía, hacer análisis de coyuntura o hacer política es como ir manejando en un coche y está lloviendo y no tienes tú limpiaparabrisas. Entonces, hacer análisis de coyuntura es eso, usar un limpiaparabrisas que quizá puedas ver mejor, pero nunca se puede dilucidar. Entonces, bueno, todas las previsiones que podamos hacer nosotros ahora, pues quién sabe en qué vayan a acabar, ¿no? No sé yo, pero sí sé qué es lo que quisiera, ¿no? Que acabara el capitalismo y pues que creciera otra cosa, ¿no? Lo que sí es que cada vez es más notoria la contradicción, cada vez es más notorio que el capitalismo tiene que acabar, porque no es viable.
y no es viable, como lo dice Harvey en el libro, un crecimiento eterno, porque no tenemos muchos planetas, porque se va a acabar el planeta, porque ya no hay más mercados hacia donde se pueda expandir el capital. Entonces, bueno, eh, tarde o temprano va a llegar la contradicción. Yo espero que sea pronto, pero la verdad es que no sé. Pero también creo que es importante que nosotros la empujemos. Y a mí me gustaría hacer énfasis en eso, ¿no? Que cada vez han estado habiendo más revueltas, más descontento social. ¿Y esto por qué es? Pues esto evidencia que es un modelo económico que no está funcionando para la mayoría de las poblaciones. Y como dice Marce, necesita de la violencia para imponerse. Entonces, dice Harvey algo que a mí me gustó mucho, que es partir desde lo colectivo hacia lo individual. Entonces, dice, bueno, una parte de la economía política, bueno, la economía política burguesa dice que debemos de partir hacia el individuo, desde el individuo, y entonces eso va a generar bienestar social, pero eso en realidad no ha pasado. Lo que ha creado eso es el sistema en el que vivimos, un sistema neoliberal sumamente desigual y sumamente bárbaro. Entonces, no es que no se confunda también renunciar a tu individualidad, sino partir de lo colectivo, porque también recuerdo mucho, no sé cuándo lo haya dicho, pero también recuerdo mucho esa frase que dice Pablo, que es: los problemas colectivos necesitan soluciones colectivas. Entonces creo que la pandemia, aunque no nos da mucha lucidez en lo que puede venir, nos invita también a crear colectividad, a repensarnos como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, a crear comunidad. Entonces, pues eso es lo que nos toca a nosotros. ¿No? Y además, o sea, creo que Fer está apuntando algo bien chido. O sea, cuando uno habla de estas cosas, pues como que todo el mundo se bajonea, ¿no? El otro día, justo también en otro círculo, hay mucha gente que piensa que ahora que hay un cambio, ¿no? En el país, entonces, pues ya nos vamos a poder desarrollar y ser una potencia económica. Y neta lo creen, o sea, lo dicen. Entonces, ¿por qué? Porque pues el neoliberalismo precarizó, entonces ahora en una forma que intenta ser distinta, pues creerían, ¿no? Aspiran a volver a ascender, ¿no? Todas las clases medias que fuimos precarizadas durante ese tiempo, ahora desean ascender socialmente, es decir, ascender de clase. Esta cosa es tremenda. Hay un, yo quería seguir con lo de Fer, pero hago un paréntesis aquí. Es que esto es tremendo. Te meten en la cabeza un chip, ¿no? En donde ese solo es tu destino de vida. Y no te puedes imaginar, hay un punto donde es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Eh, y esto es muy aterrador, el chip que te meten. Y, y no solo es ideológico, que es muy importante, algo bien interesante, el Harvey se echa unos buenos chistoretes que además de decir su edad y descubrimos que tiene 85 años, también dice que pues comemos, desayunamos y cenamos en el capitalismo, ¿no? Y, y bueno, ahora que lo dije no suena tan chistoso, suena más aterrador que chistoso, ¿no? Pero el tema es que está en todos lados. El capital está en cada una de las capilaridades del mundo y en eso se ha extendido y es muy difícil zafarse de eso. Entonces, pareciera que de repente uno se desespera y piensa que no hay salidas, que en eso te tocó y entonces por eso muchos jóvenes, mucha banda chica se desespera, ¿no? Y apuesta por estas salidas disruptivas, prontas. Eh, y repito, o sea, lo entiendo por qué es esta desesperación, pero el tema es que el capital funciona restringiendo la política, esa es otra de sus aristas. Hace que la política no sea de todas y de todos, sino que sea de unos cuantos, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos están friegue y friegue con no se puede cambiar, y si hay un cambio, entonces lo están haciendo muy mal, entonces no es perfecto. Y es como, claro, no puede ser perfecto. O sea, este rollo de la URSS y Cuba les fue mal, entonces, bueno, y qué mal, yo diría a Cuba es como,
perdón, pero Cuba no tiene el nivel, ya lograron aplanar la curva de infectados en ese país, ¿no? Pero bueno, o sea, esto significa entonces paralízate y no hagas nada. No, significa al contrario, hay que repensar bien qué es lo que falla, qué es lo que no está bien y crearlo. O sea, ay, es idiota, francamente. No sé cómo esto funciona en nuestras cabezas, pero es idiota creer que porque no pudiste a la primera, entonces ya no se puede. Y esa es la lógica. O sea, entonces como no pude andar en bicicleta a la primera, como no pude patinar a la primera, entonces ya no se puede. Y ese mismo argumento es el que pareciera racional y no es así. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es dejar de cosificar y entonces es humanizar. ¿Y humanizar qué significa? Colectivizar. Apostarle no a la salida individualista, sino a la salida social, a la salida social, a la salida social. Y para hacerlo, o sea, siempre decimos esto justamente, a ver, frente a un problema individual, pues tal vez una solución individual, pero frente a un problema social no puede haber más que soluciones sociales. Entonces, el tema es recuperar la política como un espacio donde las personas se pueden poner de acuerdo y ponerles límites. Si la gente no hace política, no puede ponerles límites al imperio del capital. Por eso es tan importante para la izquierda apelar a la apropiación de la política, como para la derecha es negar la política. Es decir, para ellos, entonces, solo las personas ricas, blancas y hombres, además, son quienes pueden hacer política, ¿no? Una idea distinta tendría que ser, no, la política nos la podemos apropiar, pero eso implica cambiar códigos, implica cambiar normas, implica cambiarse el chip. Y me dijo mi mamá, platicando de esto una vez, ¿no? Y me dijo, ay, sí, pero es que ya la gente, pues todos queremos nuestras cosas, ¿no? ¿Y cómo renuncias a tu carro, a tu casa? Y es como, a ver, de entrada, nunca se dice, ser anticapitalista no es renunciar plenamente a la propiedad privada, es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, eso que te permite producir, eso es lo que se colectiviza, no, no tu camisa, tu pantalón, eso ¿qué nos va a importar, no? Aunque hay gente de cierta izquierda de antaño que sí entendió eso. Bueno, ya hay que quitarnos esas telarañas. No, implica otras cosas, ¿no? Y me decía, bueno, pero no le llames socialismo, no le llames comunismo, eso ya da demasiado miedo, llámale otra cosa. Y entonces, pues, claro, llámale como quieras, ¿no? Vamos a pensar un nombre. Si el tema es eso, creemos un nombre, no hay falla. Pero el tema es que eso nuevo que exista no sea capitalismo. En el capitalismo no hay forma de seguir viviendo, ¿no? Y pues, ¿cómo hacer política? Bueno, ¿cómo hacer política? Lo va a responder Marce. No, no es cierto. Abusado. Pues antes de responder a esta pregunta que lanza Pablo de cómo hacer política, sí quisiera decir que este texto de Harvey me parece que es una buena contribución para generar sentidos comunes de izquierda, ¿no? Y para empezar a repensar cómo funciona este mundo, ¿no? Todas las personas que nos preguntamos de, bueno, ¿por qué antes los refrigeradores duraban un montón de tiempo, ¿no? Como decía Pablo. ¿Por qué mi abuelita tiene una lavadora que le funcionó 60 años? ¿Y por qué la de mi mamá ya se echó a perder en 4 años? Bueno, eso lo explica Harvey en este libro, ¿no? Y tiene que ver con la tasa de ganancia y la masa. Para que pueda funcionar el capitalismo en esta nueva modalidad llamado neoliberalismo, las cosas funcionan cada vez en menor tiempo, tienes que comprarlas y pocos son los que pueden comprarlas. Y los que pueden comprarlas con mucho esfuerzo tienen que endeudarse y viven la vida endeudados, ¿no? Y tenemos una serie de jóvenes endeudados en el banco, por su celular, porque pues ya hoy día sin el celular ya no vives, ya no existes, ya no trabajas, es como no tener cuenta de Facebook, ¿no? Ya si no tienes cuenta de Facebook no te enteras, no te invitan a los cumpleaños, cómo te comunican, si no tienes WhatsApp, cómo te mandan audios, no estás enterado. Bueno,
esto no es casual, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo y Harvey empieza a delinearlo de una forma que creo yo es muy amigable. Después de que empezamos a preguntarnos de cómo funciona el capitalismo, que no tiene que ser así porque el capitalismo sea un destino, eh, y cuando empezamos a notar las características del capitalismo, entonces sí podemos preguntarnos sobre estas salidas, ¿no? Y ahí voy a hilarlo con la pregunta de Pablo. ¿Cómo hacemos política? Bueno, yo primero creo que esto que dice Fer es muy importante. Tenemos que hacer política desde la comunidad, desde el colectivo. Tenemos que tener formación política. Estos libros y de hecho los ejercicios que hacen la Brigada para Leer en Libertad hacen como un gran esfuerzo de formación política, porque si ahora no estuviéramos aquí, seguramente estaríamos platicando de esto en la Alameda, ¿no? O en cualquiera de los lugares donde ellos y ellas van y hacen tertulias de todo tipo y la gente se acerca y dice, claro, toda la razón, ¿no? De hecho, paréntesis, en mi caso personal, yo me apasioné de la política y de la historia gracias a la Brigada para Leer en Libertad y los ejercicios que ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es también una forma de hacer política, apostarle a la organización de base, ¿no? A la democratización frente a un modo de producción capitalista, que no nada más es económico, sino es cultural, eh, es ideológico, ¿no? Es político. Necesitamos apostar una salida radicalmente diferente, ¿no? Y solamente se construye en la base, con todos y con todas, las personas que estamos desposeídas, con todas y todas las trabajadores, con todas las masas populares, con todas las personas que nos discriminan por nuestra condición de clase, por nuestra condición de raza, por nuestra condición de género, ¿no? Es ahí porque hay que fijarnos en la constante y hay que apostar para un mundo mejor para todos y para todas, ¿no? Solamente se puede construir eso en colectivo. Ahora, eso suena como muy romántico, en la realidad es como súper difícil, porque la política también está plagado de esto que Gramsci decía, que es la pequeña política, que yo lo diría más como grillitas, ¿no? Como de, ay, es que ya me hizo, ya me vio. Tenemos que empezar a apostarle también a la gran política, ¿no? Y dejar de fijarnos en eso. La pequeña política que te dice, que acusa de sectarismo cualquier crítica, ¿no? Eso, tenemos que apostarle a debates amplios también. Entonces yo creo que estas son las formas ideales también de hacer política. Y hay otra cosa que creo que no hemos ahondado tanto y Harvey maneja mucho, que es este tema de la urbanización, ¿no? Él ya tiene libros acerca de la justicia social y la urbanización, cómo se están reconfigurando las ciudades, ¿no? Si nosotros nos fijamos, vamos a colonias como súper antiguas o más antiguas y están las casitas, ¿no? Y luego vamos a colonias donde ya empieza a haber una modificación en cuanto al modus vivendi, y ya son edificios, todos como súper pequeñitos para una sola persona o para dos personas máximo, eso también es como simbólicamente importante, y ya no están apostando a que vivamos bien, ¿no? Ya el vivir bien está anulado, es vivir nada más para trabajar, para que llegues a tu casa, a tu cuarto, a dormir, a medio comer y nuevamente vayas a las calles, ¿no? A trabajar. ¿Qué piensan de este reacomodo que habla Harry? Fer. Pues yo creo que más que nada lo que mencionas se debe a que se pone el capital antes que el bienestar humano, ¿no? O sea, siempre, bueno, más desde el neoliberalismo se acentuó que se pone primero el capital y luego el modo de vida, entonces pues sí, cada vez se está precarizando más.
Entonces esto nos deja en una posición más difícil de responder, porque como dice Pablo, se está cortando cada vez más la política. Hay una aceleración del capital, pero no solo en el tipo de consumo, de que consumas y consumas y consumas, sino también en el tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo libre, menos tiempo para reflexionar y por ende menos tiempo para hacer política. Entonces esto lo menciona muy bien Harvey y creo que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta porque pues eso nos pone las cosas más difíciles. Y lo que él propone, ¿no? Como solución es que tenemos que primero abordar el problema de la masa, ¿no? Que es todo esto de que el capitalismo está creciendo en cantidades exorbitantes y hay que ponernos metas que contemplen esa masa, ¿no? El dinero tan exorbitante que existe y también el plástico, el dióxido de carbono, todo esto que es lo que representa la masa, pero también lo que hay que hacer es defender, crear y defender un universo alternativo. Y esto lo hice desde donde estemos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues en la posición perfecta para hacer política, ¿no? Y Marce pues ya lo describió muy bien, lo que se tiene que hacer es crear colectividad. Y creo que también otra cosa que hay que hacer es no dejar de nombrar las cosas. Es muy importante llamarles por su nombre. Todo el tiempo se habla de oferta y demanda, pero no se habla de plusvalor, no se habla de explotación y explotación sigue existiendo, va a seguir existiendo mientras exista el capital, ¿no? El capital subsiste gracias a esa explotación. Hay que seguir llamándole capitalismo, hay que seguir llamándole clases dominantes y clases dominadas. Claro, no es como tan mecánico y tan simple, pero es más complejo, eso es muy entendible, pero siguen existiendo las clases sociales. O no es cierto, en la matcha fiesta donde están dentro de carros, pues estaban en Audis, ¿no? Estaban en Mercedes-Benz. O sea, ¿cómo no van a existir las clases sociales? Claro que existen. No todos podemos ir ahorita, si nos enfermamos de COVID, no todos vamos a poder ir a un hospital caro, ¿no? Las clases siguen existiendo, entonces hay que seguirlas llamando como lo que son. Ahora bien, esto pues tampoco significa que la historia no es determinante, no está hecha anteriormente. Eh, entonces no significa que todo sea igual siempre. Las cosas pueden cambiarse. Siempre hay rendijas por las cuales colarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces entenderíamos que para ser anticapitalistas tendríamos que ser ermitañas y ermitaños e irnos al monte y entonces no podemos tener celulares, ¿no? No podemos tener teles porque entonces nos acusan Chairo, ¿por qué tienes tecnología? ¿No? Entonces, ¿por qué te vas de vacaciones? Una vez me dijeron, entonces, ¿por qué viajas? ¿No? Y es como, ay, perdón, soy Chairo, entonces no puedo viajar, ¿no? Entonces no puedo comprar cosas. No, o sea, lo que pasa es que estás inmerso en un sistema, no te aíslas. El tema es cómo utilizas estos espacios donde estás para mover, para cambiar la dirección de la historia, ¿no? Y hay cosas que son utilizables, por ejemplo, hay chavas en el sur que dicen que lo que importa es la digna rabia, ¿no? Y sí, es cierto, es muy importante la digna rabia, pero la rabia, por más que digna que sea, no construye esperanza en sí mismo. Entonces, sí hay que abocarnos a construir estas nuevas esperanzas, estas nuevas visiones de mundo. Lo que hicieron con nosotros, con nuestras generaciones, Dani todavía se enmarca en esa generación, es que en los 90 nos llegó un tipo que se llama Francis Fukuyama y dijo, es el fin de la historia. Y como se acabó la historia, solo hay capitalismo, no hay utopías tampoco. Y digo, hay que pensar las utopías, sí, en este término de, hay quienes desdeñan la utopía porque parecería permanentemente imposible. Pero no solo es eso la utopía. La utopía es el ideal que te hace movilizarte, lo diría Galeano, ¿no? Entonces, nosotros procuramos un 100, nunca alcanzamos el 100, tenemos 40, pero no importa, el punto es seguir planteándose 100, porque si no te planteas 100, entonces no tendrías 40, no tendrías nada. Esa es parte de la lógica del capitalismo, rompernos las utopías, rompernos los sueños, rompernos los deseos.
las esperanzas. Hacer una nueva política implica reanimar las esperanzas, volver a soñar futuros alternos y construirlos. Eso significa no ser, hay mucha gente también que se encierra, así como no es perfecto, entonces no hago nada, ¿no? Como, no sé, ¿no? Como no son anticapitalistas, entonces odio a todos, ¿no? Y yo qué sé. No, o sea, la utopía implica que se tiene que transformar al volverse terrenal, pero eso no importa, eso es muy importante, de ahí se vuelve a lanzar algo nuevo. Por eso es tan importante rescatar la lógica de la utopía, ¿no? Y por poder esperanzar de nuevo. A partir de eso sí tenemos que democratizar, tenemos que organizarnos como en células, ¿no? En espacios de centros de trabajo, en barrios, en las casas, y además tenemos que pensar que esto es una transformación larga de ideas, es una batalla de las ideas permanentemente, porque no solo tenemos que revolucionar de raíz, o sea, radical, de raíz, el Estado, el gobierno, ni siquiera ahí reside el principal poder reside en las grandes corporaciones. Tenemos que transformar también las relaciones familiares, ¿no? Tenemos que transformar las formas de relación entre amigos, amigas, ¿no? Tenemos que pensar también la forma distinta de cómo comer, ¿no? Cómo produces tus alimentos. En fin, hay un chorro de posibilidades y de cosas por donde hay que entrarles. Ahorita tenemos que cavar trincheras y en esas trincheras estar para que no nos barran por completo. Y yo creo, bueno, yo estoy muy esperanzado, es decir, que millones de personas hayan querido un cambio en 2018 habla de algo muy importante. Hay que aprovechar eso, ¿no? Y conducir ese optimismo a nuevas victorias que nos permitan reencantar las mentes y los corazones de las personas de manera permanente. Y bueno, para ir cerrando también esta charla y que no nos vayamos alargando, bueno, yo me quedaría con eso, que no pensemos que porque esto se ve aterrador, entonces ya no hay salidas. Yo creo que siempre va a haber salidas en tanto puedan construirse y mientras podamos sentarnos a dialogarlo y a imaginarlo también, a tratar de hacerlo real, ¿no? Pues si no tuviéramos esperanza, entonces ¿para qué viviríamos? Pues simplemente suicidémonos todos, ¿no? Pero pues como somos taiboleros de corazón y somos optimistas patológicos, entonces yo pues zafo, o sea, quien se quiera suicidar por allá, o a la Trump o a la Bolsonaro, pues allá que lo hagan, ¿no? Pero a final de cuentas, los más pobres siempre ponemos el cuerpo. Y bueno, que sea poner un cuerpo para cambiar las cosas. Ya, pues, según como diga Dani, para ya ir cerrando, creo que en esencia la izquierda debe de ser anticapitalista, aunque no siempre existan las condiciones para proponer algo anticapitalista, ¿no? Y creo que de este libro también nos llevamos que el anticapitalismo también es un humanismo, ¿no? Es decir, estar en contra de la violencia, de las opresiones, de la explotación, estar en contra del colapso climático, de cosificar a las personas, de estar viviendo de esta manera en la que estamos viviendo hoy día, que es en espacios muy pequeños, con poco tiempo para divertirnos y la diversión está monetizada, Netflix, Amazon, YouTube también, porque para verlos sin anuncios tienes que pagar, ¿no? Spotify, todo este tipo de nuevas aplicaciones de entretenimiento están monetizadas, pues hay que empezar a plantearnos un anticapitalismo y esto quiere decir plantearnos escenarios creativos, ¿no? O sea, empezar a plantearnos otras formas de ver el mundo. Creo que este es un buen libro para empezar a, a pensar eso, por eso yo decía que me hubiera gustado leerlo unos años atrás, cuando recién empezaba
a inmiscuirme en esto de la formación política sin saberlo. Y pues yo invitaría a todas y a todos que lo lean, que se acerquen a este tipo de libros, a este tipo de ejercicios, y pues que para vivir de forma libre, que es lo que nos han vendido siempre, dice Harvey, hay que ser marxistas. Yo me quedo con eso. ¿Tú, Fer? Yo con respecto al libro, creo que lo que más me gusta es que no es solo un libro que se quede en lo abstracto, ¿no? Sino que es muy fácil aterrizarlo. Es muy fácil aterrizarlo en nuestra vida, en nuestros sentires. Entonces, bueno, pues eso. eh, el anticapitalismo primero se siente y luego se piensa, yo creo. Nosotros los jóvenes, pues lo sentimos con nuestra falta de derechos, con que tenemos ya muy expandidas los problemas de salud mental, por ejemplo, cada vez más depresión, cada vez más ansiedad, es algo que nos atraviesa mucho. Las mujeres en México, los feminicidios, bueno, son cosas que sentimos y que hay que pensar, que sí hay que pensar, que no hay que dejar que solo se quede en eso, ¿no? Entonces, hablando un poquito de lo que Pablo dice de que nos dijeron que la historia se terminó, pues saber muy bien que no es cierto, que nosotros la creamos, que nosotros la hacemos, ¿no? Quizá no sabemos qué va a pasar, después sabrán los que historien sobre los momentos que estamos leyendo, pero nosotros la estamos haciendo en este momento. Entonces, yo, bueno, primero invitaría a todos los que tienen alguna inquietud que somos, yo creo que muchos, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, en las redes sociales que están muy enojados, que saben que algo está mal, pero no saben qué hacer. Yo me sentí así por mucho tiempo. Entonces, es un muy buen paso empezarse a acercar a la conceptualización, que sí es un largo camino, la verdad, hay algunas cosas que no son tan fáciles de comprender, pero un paso siempre vale. Entonces, pues es un muy buen libro para adentrarse. Y otra cosa con la que yo me quedaría es con la solución que propone Harvey y que nosotros aquí afinamos a nuestra forma un poco más, que es ir de lo colectivo a lo individual. Entonces, pues eso, que se queden con que todos podemos formar comunidad y todos debemos y podemos hacer política. Pues muchachos, muchas gracias. A mí me parece súper importantísimo que las voces que le den publicidad a este libro sean ustedes, sean jóvenes, porque aunque Pablo piense que yo soy joven igual que ustedes, estoy un poco más arriba de ustedes, ¿no? Pero me encanta esta idea de poder compartir de esta manera por varias razones. Una, porque ciertamente todos ya nacimos, ¿no? En una crisis, todos hemos vivido el capital, hemos vivido el neoliberalismo y sabemos que no nos ha llevado a nada, ¿no? Pero también es cierto que hay cierto recelo, ¿no? Cuando uno habla de colectividad, ¿no? Porque cuando uno habla de colectividad parece que invocamos al diablo, ¿no? O sea, cada vez que alguien dice colectivo, que es básicamente la antítesis del capitalismo, ¿no? De querer robarle a las demás o querer precarizar a todos, ¿no? Porque es el argumento que nos da toda la gente, ¿no? Es que quieres que todos sean pobres. Y no, para nada, ¿no? Más bien, creo que este tipo de libros nos invita a la reflexión de saber que todos tenemos que tener el privilegio, porque son privilegios, o perdón, que más bien todos tenemos que tener los mismos derechos y la misma forma de acceder a las cosas, porque lo demás es un privilegio, ¿no? Y quien no ha entendido que vive en el privilegio, que tener ciertas cosas, sí, ¿no? Digo, no vayamos más allá, el poder acceder a la salud, ¿no? El poder acceder a la universidad, el poder acceder a un chorro de cosas es un privilegio, ¿no? Esta idea que por alguna razón ha estado pégale y pégale y pégale de que el pobre es pobre porque quiere y que uno puede salir adelante echándole ganas, es claro, ¿no? Que es parte de este discurso del capitalismo que se ha metido en nuestra generación, ¿no? Y que cada día quieren meterlo más y hoy no hay forma de poder legitimar esas cosas porque ya nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Entonces, el libro de Harvey a mí me parece también eso, un libro que más allá de lo conceptual, es un libro que te permite entender muchas cosas, ¿no? Que no es como de pronto entrar de lleno a tomo uno del Capital de Marx, ¿no? Que de pronto uno dice,
ok, voy a volver a leerlo 4 veces, sino que Harvey es muy clarito en lo que te dice, ¿no? Y que puedes entenderlo perfectamente, cómo te afecta en tu día a día, en tu vida, ¿no? Y eso para mí es el tipo de lecturas que creo que todos debemos de tener, seas neoliberal, seas lo que tú quieras, como te quieras nombrar, ¿no? Como dice Pablo, si quieren que le llamemos esto la colectividad, llamémosle así, ¿no? Si tienen miedo a decir socialismo, comunismo, quitemos esas palabras, ¿no? Pero sí démonos cuenta que esto es un problema colectivo y que solitos no vamos a salir adelante de ninguna manera. Y este tipo de cosas o este tipo de actividades que hace la brigada es con ese sentido, ¿no? Que la gente se acerque, le interesen los temas y empiece a tener esa conciencia de clase, que es lo que todos tenemos que empezar a desarrollar en algún momento de nuestra vida, ya sea a los 14 años, chingón por ti, porque entonces ya la llevas de gane, pero también es igual de válido a los 60, ¿sabes? Que te des cuenta de que las cosas estuvieron mal desde el principio y hagas algo dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, ¿no? Que es mucho el buen vivir que por alguna razón también no hemos querido entrar en él porque nos lo venden también como una cosa de, ay, estos compañeros de Bolivia, ay, estos compañeros de Venezuela, ¿no? Pero el buen vivir es eso, ¿no? El poder tener todos acceso a las mismas cosas. Entonces, de verdad, yo estoy súper agradecida que hayan aceptado la invitación de la brigada. Saben que los apreciamos mucho, que nos sentimos súper afortunados de ser Relevo 21, una organización con la que podemos trabajar. Nos da mucho orgullo que Marce, que Fer, que Pablo en algún momento fueron parte de nuestro público y ahora sean ustedes los que dicten las conferencias. Y entonces, pues eso, solamente les agradecemos muchísimo y lo más importante es que este libro del que estamos hablando lo pueden descargar desde la red de la brigada, que es www.brigada para leer en libertad. Ahí está una sección que dice libros, lo pueden descargar de manera gratuita gracias a la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo y de Claxo, que nos permitió editarlo en México. Y pues eso, esperamos que en cuanto podamos regresar a esta nueva normalidad, que yo le cambiaría, me molesta el nombre de normalidad porque claramente no vamos a regresar a nada de eso y creo que nadie quiere regresar a nada de eso, pero en el momento que podamos estar en las calles, será un libro que vamos a poder regalar de manera física y que yo espero que nos puedan acompañar también en este tipo de eventos que realizamos de manera gratuita para que lo regalemos y lo presentemos. Y otra vez, muchísimas gracias. Vamos a poner aquí un banner, bueno, durante toda la transmisión aparecerá un banner con las redes de los compañeros, síganlos en sus propios canales, como Relevo 21, porque tienen un chorro de cosas que les van a interesar, tienen también este asunto de hacer cursos de formación política, aquí tenemos al maestro Pablo, que es parte del Instituto de Formación Política, entonces, de verdad, yo los animo a que vean las cosas que hacen los compañeros de Relevo 21, que yo soy muy su fan y de verdad estoy muy agradecida que hayan aceptado la invitación. Muchas gracias, Dani. Pues de mi parte, agradecer siempre. Siempre nos tratan bien bonito, hasta nos dan libros para repartir y siempre hemos sentido muy chido el apoyo. Y pues no es común, no, tampoco no es como tan fácil, ¿no? Siempre hay como un desprecio, ¿no? Siempre es como, estás morrita, morrito. Entonces, pues no sabes de esto, ¿no? Te faltan cosas. Entonces, no, hay posibilidad de discutir, porque pues claro, pues siempre nos van a faltar cosas, pero está bien chido que se abran estos espacios para poder aportar lo que estamos viendo en nosotros, en nuestra propia cotidianidad. Sí, pues Dani, también agradecer esta invitación. La brigada siempre se porta a toda madre con nosotros y a toda madre con las personas que se acercan y que tienen un interés de formarse, de aprender un poco más sobre ciertos temas y pues agradecerte nuevamente la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí, nosotros y nosotras. Bueno, pues yo es la primera vez que colaboro con ustedes, pero pues fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Muchas gracias, Dani, por aceptarme aquí. Y pues creo que el trabajo que están haciendo es muy valioso. Entonces te agradezco también que lo estés haciendo.
Pues muchachos, de verdad, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por aventarse esta super conferencia de casi 1 hora. Ojalá los hayamos invitado, les haya dado la cosquillita de leer el libro, porque de verdad es un tema que todos deberíamos de tener en estos momentos muy claro y muy patente en nuestra vida, porque las cosas cambiaron, ¿no? Y quien no se da cuenta que las cosas cambiaron en esta pandemia, pues se la va a ver de manera difícil, ¿no? Regresando a las calles. Pero bueno, los invitamos a las siguientes conferencias y otra vez, muchas gracias a todos los compañeros de Relevo 21 y los seguiremos molestando más adelante.